10 minutos, madre mía, 10 minutos ya, de las 12, ya hemos perdido tiempo de este 16 de mayo. Hoy es jueves, afrontamos ya la recta final de la semana. Os abrimos las puertas, la ventana, el portón, abrimos la valla, la cancela y os damos la bienvenida a Mañana es Tarde. Aquí comienza Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Pues con Juanfran Barberá y todo el equipazo, ya sabéis, mensajes al 630 17 12 22, mensajes al 630 17 12 22. Nos podéis ver a través del YouTube, canal oficial de Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo, allí nos podéis ver y escucharnos a través de las plataformas para dispositivos móviles, en la aplicación oficial de esta casa, en el dial, por supuesto, y en nuestra web dial 107.1 y en nuestra web www.intereconomiavalencia.com. Hoy vamos a tener un programa muy cultural. Carme Chaparro, sí, la famosa presentadora de telediarios, que además también los edita, de Mediaset. Bueno, pues Carmen nos presenta su última novela, Castigo. También vendrá aquí al estudio número 1 el director y escritor Rodrigo Cortés. Nada más y nada menos que nos va a visitar presentando su último libro de cuentos. Se llama Cuentos Telúricos. Ahí queda eso. Además, vendrá David Marchuet con su sección Lo Nostre, en el que vamos a hablar del metro y del tranvía, porque la semana que viene hará 30 años desde la inauguración del tranvía tal y como lo concebimos actualmente en la ciudad de Valencia. Vendrá con un invitado muy especial. Dicho esto, Javier Raga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y cuando viene Ramón... ¿Que viene quién? Ramón Ferrer. Pues dale caña. ¡Ea! Es jueves, ¿eh? Ramón Ferrer, muy buenas. Muy buenos días. Hoy me he colado, ¿eh? No, hoy te has colado, pero vienes porque viene Rodrigo Cortés, que no sé si os acordáis de Buriet, en 2011. Y estrena película en octubre, peliculón. Escape, con sí. Mario Cachas. Mario Casas y un reparto de lujo y producida por Scorsese. Sí, de eso hablaremos con él, que ayer estuvo aquí en Valencia ya, en el Oceanographic. Y bueno, pues con Rodrigo Cortés hablaremos largo y tendido. También tenemos al teléfono... ¿Sabéis a quién, no? A ver hoy. Diego Barea, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Está el equipo al completo ahí en el plató. ¿Sí? ¿Nos faltas tú? Claro. Has Pero dicho bueno, que... como hay tres sillas... Pues, ¿Qué haces como Pedro Sánchez, no? Te coge vacaciones. Estás Exacto. pensando, estás meditando. 5 días, estoy meditando. Oye, hoy ¿cómo te encuentras hoy? Bien, bueno, ahí vamos. Ya me han dicho los médicos que todo lo que me han hecho de la operación no va a servir para nada porque se me va a abrir la herida, así que genial. Jopeta. Pues Pero nada, bueno. paciencia y una caña. No nos queda otra. Exacto. A curarlo y seguramente la semana que viene, que ya el dolor será menos, pues estaré por ahí. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para nuestros oyentes, Diego? Hombre, a ver, primero de todo, yo tengo una pregunta, pero yo creo que el equipo de Mañana es Tarde tiene que felicitar a una persona en concreto, ¿no? ¿Quién cumple ¿Qué años? creéis? No, un cumpleaños no. ¿Qué creen Javi y Ramón que tenemos que hacer? Hoy. No sé. Felicitar a Juanfran por ese premio que recogió Hombre. ayer. Hombre, claro. 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 Gracias. Enhorabuena. Gracias, Juanfran. público. Muchas gracias. Bravo, No bravo. esperaba menos. Bueno, pues hay que darle las gracias a la Asociación Archival, una asociación que se preocupa de los centros históricos de las poblaciones de toda España, de la cultura, de la tradición, y que tuvo a bien pues premiarme como defensor de la cultura y la tradición valenciana. ¿Qué tal se siente uno cuando le premian por algo positivo? Muy bien. Además hice un speech pues que ya está bien, ¿no? Que muchas veces hablamos con la boca pequeña y no... Pues nada, hice un speech diciendo todo lo que había hecho y lo bonito y lo guapo que era
Y como diría Marisco Recio, ¿y qué culito tengo? Me faltó decir eso. Sí. Pero bueno, para que os deis cuenta de la importancia, estaban premiados el Ayuntamiento de Sax, el Ayuntamiento de Onda, asociaciones como los Antonianos. Tuve al lado a Rafael Garrote y dije, ¿ves? No soy un holograma, aunque hablamos de año en año, Rafa, pero el presidente de los Antonianos premiaron a la Policía Nacional por el Bicentenario, en definitiva, que son unos premios muy reconocidos. Y lo que más me mola es que no es un yo me lo guiso, yo me lo como, se lo doy a mis amiguetes, no. Ahí te premian porque, de hecho, no es que me hayan premiado por amiguetes, es que llevan ya 32 ediciones. Así Claro, que a Archibald y en este caso a la familia Giso, a don José Luis Giso, pues darle las gracias por haber pensado en mí, en este programa y en esta casa. Y nada, pues no lo he traído porque pesa mucho. Como vengo andando desde casa, pero lo traeremos y lo pondremos ahí, rollo pieza de museo. Diego, no veas Y la por cara, eso- la cara de felicidad que tiene. Hombre, por eso quería preguntarle a los oyentes la pregunta del día, pues bueno, que nos cuenten si alguna vez han recibido un reconocimiento personal, ya sea de diversa índole, y cómo se han sentido. Así que nos cuenten sus experiencias también, Pues me aprovechando tu tirón mediático que tienes. ahora Wow, mismo. tengo un tiro mediático. Mira, voy a tirar de Javi, voy a tirar de Ramón. Bueno, pues mensajes al 630 17 12 22. Y mientras tanto, lo que no pueden faltar, porque enseguida tenemos que hablar ya con Carmen Chaparro. Diego, ¿te quedas? Sí. Muy claro. bien, pues te dejamos en espera las noticias de la mano de Javi Raga. Y para empezar, en este avance de noticias de este jueves 16 de mayo, hablamos de los presidentes de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que van a exigir, han dicho conjuntamente al Gobierno central, el Pacto del Agua. García Page aboga por la desalación del agua, mientras Carlos Mazón asegura que el problema de este proceso es el precio y la calidad del agua. Otro de los asuntos del día es que la agencia antifraude mantiene que las ITV se decidieron por criterios subjetivos. La causa ha entrado en una nueva fase, las periciales, para explicar las conclusiones sobre privatizaciones y adjudicación de los parques eólicos. Otro de los temas de interés, la empresa Ford propone un nuevo ERE para la planta de Almusafes que comenzará a negociarse el próximo 28 de este mes de mayo. La compañía afronta el cuarto expediente de despidos en 5 años debido a que la llegada del nuevo modelo no se producirá hasta 2027. Se prevé la fabricación de 300.000 unidades anuales, un vehículo híbrido multienergía. También hablamos de los municipios del Parque Natural del Turia, que han acordado en una reunión reclamar a las administraciones que aumenten la vigilancia en la zona, una decisión tomada durante la 23 Asamblea de esta Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia. En esta reunión, los ayuntamientos han mostrado su preocupación por la presencia de un pirómano en la zona y acordaron celebrar una reunión con los cuerpos de seguridad para abordar las tareas de vigilancia de aquellas zonas con más riesgo. En la reunión quedó patente que la limpieza de residuos y cañaverales es clave para que los ayuntamientos puedan evitar esta propagación de las llamas en los incendios provocados. Y también hablamos de Adrián Fernández, que despierta del coma. El valenciano ingresado en Cancún recobra la conciencia 10 días después en un hospital de México. Su mujer se reúne hoy con el cónsul honorario de España para iniciar los trámites de repatriación del paciente que casi muere ahogado en la piscina de un hotel, como hemos dicho, en Cancún. Por ello, también tenemos que decir que la ciudad de Alcira está recaudando fondos para ayudar a este vecino. Concretamente, mañana viernes se va a preparar un festival benéfico en el recinto ferial con toda la recaudación que irá destinada a ayudar a esta familia. La familia alcineña, que ya ha pagado al hospital, que lo atiende, 70.000 euros, más los 20.000 que ya abonó la aseguradora. Y por último, mencionar una importante operación antidroga. La policía colombiana se incauta de 2,1 toneladas de cocaína con destino al puerto de Valencia. La droga, interceptada en el puerto de Cartagena de Indias, estaba mezclada con carbonato calcio y también con latas de piña. Los agentes recibieron una alerta por anomalías en la documentación de una carga que iba a ser enviada al puerto de Valencia. Más noticias, recordamos, en los boletines horarios de Radio Intereconomía y también con nuestros compañeros de interdiario.net.
Pues hasta aquí las noticias de la mano de Javi Raga. Rápidamente tenemos un par de mensajes. Pedro Serna, felicidades por el premio y nos ha mandado un audio, como siempre. A ver. Ramón Ferrer, Vale. Bien, Esperabas otra cosa. Yo también. Yo también. Yo espero un cumpleaños feliz o algo así. Pero Jorge nos da también la enhorabuena. Y si os parece, lo que vamos a hacer es comenzar ya el programa de hoy con la primera invitada del día. Hoy tenemos el placer de hablar con una de las caras más representativas de Mediaset. Esta gran periodista con más de 27 años de profesión, que además es patrona de la Biblioteca Nacional, nos regala sus novelas, que son reconocidas por crítica y por público. Hoy nos presenta su última novela Castigo, editorial Espasa, y su autora la tenemos al otro lado del teléfono. Carme Chaparro, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cansada. Me he levantado a las 3:30 de la mañana porque estoy haciendo el informativo matinal de Telecinco de 8 a 9, así que llevo haciendo casi mi hora de cenar. Madre mía, pues muchísimas gracias por atendernos. Encantada. Oye, vamos a hablar ya de Castigo, tu última novela. ¿Cómo te sientes cuando te nombran la reina del thriller español? Pues inmensamente honrada, pero con mucha responsabilidad, porque luego hay que escribir y hacer honor a ese apodo, ¿no? La reina del thriller español no puede escribir libros que no hagan honor a ese nombre. Oye, para nuestros oyentes y lectores, ¿qué has querido contar con Castigo? ¿Qué he querido contar? Pues mira, sobre todo es historia de la infancia, de los niños que siempre van a nuestro lado, porque aunque tú crezcas, yo de niño va a tu lado cogiéndote de la mano, ¿no? Y mirándote con miedo a ver qué va a ser lo siguiente de la vida. Y nunca dejas de ser ese niño. Entonces, es una historia de niños que sufren, de adultos que les hacen sufrir o que sufren con ellos, o de adultos que sufren porque lo hicieron de niños, de madres que no quieren serlo y que no quieren a sus hijos porque no saben cómo quererlos y se ven perdidas y se ven avergonzadas. Y es una historia de varios crímenes sin resolver, rodeada de personajes que se ven envueltos en emociones muy intensas y muy catárticas. Programas de televisión de sucesos, no muy amenos, digamos, maltrato infantil, crímenes, sentimientos de culpa y acoso. Y aquí me quiero detener, Carme, porque tú también has sido víctima de acoso, ¿verdad? Bueno, en el colegio, digamos que no fueron momentos fáciles por mi complexión, me llamaban gordita, me llamaban cerdita. No fue fácil tampoco el instituto, sentí que no encajaba, no tenía pandillas, al final encontré un grupo de raritos del curso, ¿no? Pero no salíamos juntos, ¿no? O sea, no salía con la gente de la clase, a los sitios a los que iba la gente de la clase. Y eso te deja una marca, claro, te deja una marca. Afortunadamente no me ocurrió en tiempos de las redes sociales, pero fíjate, ¿no?, qué hubiera pasado. Pero eso me deja una marca para toda la vida. Estoy en tu equipo, ¿eh? Sí, ¿no? Pues estoy en tu tú equipo. sabes de lo que te estoy hablando. Perfectamente. No habían redes sociales, pero a veces te sentías, pues eso, te sentías muy mal. Un libro de ficción, pero basado en hechos o inspirado en hechos reales. Y eso es lo que me pone los pelos de punta, ¿no? Porque al hablar de crímenes, de investigaciones, de acosos, de bullying, pone un poquito los pelos de punta, Carmen. Bueno, pero es lo que pasa en la realidad. A mí me ponen más los pelos de punta muchas de las cosas que contamos en las noticias.
Y al final no puedo negar que trabajo en informativos, que llevo muchos años contando historias, que lamentablemente mucho de lo que contamos en el informativo son malas noticias y que todo eso es el tejido de la realidad, que se queda en mí, que de alguna manera me llevo a casa y que luego pues toma forma en los libros. Afortunadamente, cuando escribo un libro, digo, esto es mentira, esta persona no sufre, este niño no sufre. Cuando escribo sobre la realidad, no es mentira y las personas sufren de las que hablo. Oye, al principio del libro, de la novela, hay una cita: no hay lugar más solitario en el mundo que la cama de un niño herido que no tiene familia que le cuide. Qassam Abu Sita, médico en el hospital Al-Shifa de Gaza. Sí, Esta frase no es baladí, ¿verdad? yo creo que es una de las frases más duras que he leído y más ciertas que he leído en la vida, ¿no? Un niño herido solo en un hospital sin nadie que le cuide se siente tremendamente solo y no entiende nada. No sé ahora qué ha sido de ese médico, sé que ese hospital ha sido destruido por las tropas israelíes y cuando escribí, cuando me hice con su cita fue al principio de la invasión de Gaza. Y bueno, pues todos esos niños ahora que están sufriendo allí, ¿no? Y que no solo por el miedo a las bombas, por el miedo a morir, sino el sufrimiento extremo de que te amputen una pierna sin anestesia, o llegar completamente quemado al hospital y que no haya un calmante, o morirte de hambre, ¿no? Todo ese sufrimiento extremo a la infancia que es culpa de todos nosotros como sociedad, que estamos fallando, del mundo en general que está fallando, es algo que debería cambiar y que debería hacernos reflexionar. Así es. Oye, en la novela hablas de culpa, que también es una manera de ser estricto con uno mismo, ¿verdad? Sí, yo me genero mucha autoculpa, ¿no? Siempre estoy culpándome de muchas cosas y siempre creo que hago las cosas mal y me fustigo mucho y me cuesta estar en paz conmigo mismo. Voy aprendiendo con los años, pero yo creo que a todo el mundo le pasa y que todos nos sentimos culpables por muchas cosas y que deberíamos empezar a dejar la culpa de lado y a pensar que no somos perfectos y a sentir que necesitamos descansar la cabeza y no cargarnos de tantas cosas para ser mejores y estar mejor. Ahí también entraría el tema de la salud mental, ¿verdad? Bueno, claro. Sí, señor. Claro que entra el tema de la salud mental y ahí todos somos protagonistas porque lamentablemente el suicidio es la principal causa de fallecimiento de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Qué generación estamos creando? Sí. ¿No? Estamos haciendo crecer. Ese es un tema urgente que hay que resolver dando más herramientas, más medios, más centros de atención, más centros de hospitalización, porque no hay nada más importante que la vida y tenemos que salvarla entre todos. Carmen, te presento a Diego Barea, que lo tenemos fastidiado, está en su casa, pero no quería perderse la oportunidad de poder realizarte alguna pregunta. Diego. Hola, buenos días, Carmen. Y hola, Diego. Espero que lo que esté fastidiadito no sea demasiado. Sí, ahí vamos. A mí me gustaría preguntarte, pues, con tu trayectoria en los medios de comunicación y en medios tan potentes, si en tu opinión, ya tu opinión personal, se hace un trabajo de investigación o de poner el foco en estos problemas que estás narrando en tu novela, como es el acoso, como es la soledad, has mencionado ahora el suicidio, todo eso que preocupa en los jóvenes, ¿tienes identificación o crees que se podría dar un paso más? Nosotros le hacemos mucho caso y lo contamos mucho en los informativos. Hoy hemos estado hablando de la dependencia de los adolescentes de las pantallas, de cómo la mitad de los adolescentes se ponen muy nerviosos si no tienen una pantalla cerca, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que el deber que tenemos con la sociedad no solo de contar
historias que pasan, sino historias que deberían preocuparnos, al menos en mi caso y en el de Informativos Telecinco lo hacemos. Javi. Y además también yo también me gustaría pues preguntarte muchas veces los propios niños o los propios adolescentes como que son reacios a consumir este tipo de información, es decir, muchas veces inconscientemente son los primeros que no les interesa pues escuchar el telediario. Cuando escuchan noticias un poco que les toca de cerca el corazón, los quitan, porque a mí me ha pasado a veces cuando escuchas algo que no, y estás en esa época de pues que te tienes muchos pájaros en el aire, por así decir, como que las noticias negativas las quitas. ¿Y eso por qué crees que puede suceder? Bueno, eso tendría que decirlo a algún psicólogo, a algún médico, a algún experto, pero está bien que cuidemos nuestra salud mental. Pero las noticias están ahí. Mi deber como periodista es contarlas. Y el mundo está ahí, y las cosas pasan. Y si cierro los ojos no van a mejorar. Si lo cuento sí que quizá pueda mejorar. Entonces no me puedo esconder y por mucho que duela hay que contar determinadas cosas. Javi. Hola Carmen, buenos días. Hola. Una pregunta, bueno, como periodista con los madrugones que llevas ya durante tantos años, ¿qué metodología empleas? Porque claro, dormirás poco, ¿no? Y luego, pues esa parte creativa, ¿no? En este caso, la novela Castigo. ¿Has tardado mucho en hacerla? No, cuando encuentro una idea y encuentro un principio sobre todo y un lugar más o menos por el que pasar, soy bastante rápida. Me llevo el ordenador encima, los periodistas somos así, y ya sabéis que podemos escribir en todos lados, si hay jaleo, pues casi mejor, porque en las redacciones hay mucho jaleo. Y no, yo creo que esta tardé en escribirla un par de meses. Luego hay que revisarla, la reviso mucho porque como escribo sin escaleta, pues hay cosas que voy cambiando, que no cuadran y que al final pues hay que coser para que toda la novela tenga coherencia. ¿Y qué has querido plasmar en la portada de la novela, Castigo? Porque llama la atención, ¿no? Te preguntas cuando la ves por primera vez, te quedas así con expectación. Sí, es la puerta de Alcalá, hay un triciclo de un niño solo, ¿no? Sí. El triciclo sin el niño. Bueno, pues tiene mucho que ver con lo que pasa en la novela. La novela empieza con la desaparición de un niño y la casa donde vive ese niño da a la puerta de Alcalá de Madrid y tiene mucho protagonismo esa casa, y al final el lector, cuando lea la manera en la que se resuelven las cosas, va a entender el por qué esa puerta de Alcalá y el por qué ese triciclo, y va a decir, era por esto, madre mía de mi vida, qué horror. Ramón. Muy buenas, Carmen, y un placer. Yo retomando otra vez lo de los jóvenes y lo de los adolescentes, en nuestra época, bueno, yo te hablo concretamente de los 80, no era fácil, pero hoy en día yo creo que es más complicado todavía. Y siempre pongo un ejemplo yo, no sé si estarás de acuerdo. Y por ejemplo, por amigos o por los hijos de los amigos. Se reúnen 4 o 5 adolescentes en un parque, en un bar, y está cada uno con el móvil. No hay comunicación. Pero eso no es culpa suya. Claro. Es culpa de... Pues tiene mucho que ver con la pandemia, cuando ellos empezaron a comunicarse a través del móvil. Estuvieron obligados a comunicarse a través del móvil, y entonces, pues por ahí vino el enganche. Tiene mucho que ver con las tecnologías que hemos puesto a su disposición, con lo perdidos que estamos los padres muchas veces y no sabemos actuar, pero los adolescentes y los jóvenes hoy en día sufren mucho, y eso te lo puede decir cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra. Hay plantas enteras de hospitales que antes eran de psiquiatría geriátrica y que ahora son de psiquiatría infanto-juvenil. Entonces tenemos una generación que va a llevar el país en unos años, en unas décadas, que ahora está muy tocada, y es un problema urgente que tienen que abordar los políticos y que tenemos que abordar los adultos. Y esa generación, tú que estás en los informativos, ¿les interesan las noticias? ¿Ve los informativos? Es nuestra obligación hacer que quieran verlos, hacérselos llegar de alguna manera. Quizá no desde la tele lineal porque no estén acostumbrados, pero hacérselo llevar a los dispositivos
y en los formatos que ellos ven. Las redes sociales de Telecinco tienen una audiencia millonaria. Entonces, nuestro deber es, pues, si no ponen la tele a las 8 de la mañana, que es cuando salgo yo, o a las 3 o a las 9, pues que les llevemos el trocito del informativo a sus dispositivos. Es fundamental enseñarles a que reciban la información que reciban, sobre todo de las redes sociales, sepan cómo contrastarlo. Puedan tener fuentes fiables a las que ir para saber si lo que han visto es verdad o no lo es. Que no se queden con lo primero que ven cuando es de una fuente que no conocen, de un TikToker, de un famoso o de cualquier trending que hay por ahí. Pues Carmen Chaparro, muchísimas gracias por habernos atendido en Mañana es Tarde. Enhorabuena por esta última novela Castigo, enhorabuena por esta nueva andadura en estos informativos matinales y que te vaya muy bonito, que te lo mereces. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo muy grande. Adiós. Recordar a nuestros oyentes, Castigo, Editorial Espasa, la última novela de Carmen Chaparro, donde los programas de televisión de sucesos, el maltrato infantil, los crímenes, sentimientos de culpa y vacío son los ingredientes de una coctelera explosiva. No os lo perdáis si sois amantes del thriller. Y nosotros vamos a cambiar de registro. Ella espera nerviosa en la puerta del hotel. Tienen cita hoy a las 7. Nadie les puede ver. Escondida tras sus gafas. Esto que estáis escuchando es el grupo valenciano Mala Conciencia y uno de sus temas titulado Siete Coronas. Pitillos negros y de agujas el tacón. Y es que el próximo domingo 19 en Hobbs, que está en Patrais, que es una sala muy chula, muy acogedora, van a realizar el concierto dentro de su gira 10º aniversario. Sí, y es que Mala Conciencia ha cumplido 10 años. Siempre quiso ser princesa de cuento de hadas. Y hoy tenemos pues a la voz, a la guitarra, uno de los líderes de Mala Conciencia aquí en Mañana es Tarde, Ramón. Él es Ricky Herrero y le damos la bienvenida. Ricky, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien hallado. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. No son 10 años. Ahora celebramos el 10º aniversario, pero realmente son 10 más 4. Claro. Por eso es la gira 10 más 4. Los 4 son pandémicos. 14, pero el año que teníamos que hacer la celebración de los 10, pues pasó lo que pasó, que puso el mundo del revés y nos quedamos con las ganas. Entonces, pues es el momento de retomar todo aquello y celebrarlo igual. Yo no es por mentar a la bicha, pero estás sentado en la zona cero. Lo sé, me consta. Ahí está. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Bueno, Ricky, primero que nada, ¿qué es Mala Conciencia? ¿Cómo nace Mala Conciencia? ¿Y qué ofrece Mala Conciencia? Pues mira, Mala Conciencia es un proyecto que empezó en principio como un dúo acústico. Manu y yo pues hicimos un par de eventos para amigos con las guitarras acústicas y nos preparamos un repertorio y gustó y nos gustamos y entonces ya empezamos con yo aparte tenía se ha caído la música por tierra. Esto no puede ser. Entonces empezamos ya con las canciones propias y bueno, al final decidimos que no podía quedar todo en un dúo acústico y necesitábamos más miembros. Durante todo este tiempo han ido pasando miembros.
Ahora mismo tenemos una banda que suena espectacular, formada por bajo, que es Alfredo, por batería, que es Juanfran, que creo que lo conoces. Un poco. Y Manu y yo que seguimos. Se está haciendo autobombo. Ayer un premio, el domingo toco, madre mía. Sí, claro, porque tú eres parte de Mala Conciencia también. Ahí está. Bueno, de hecho yo reventé el grupo. Puedo decir que soy la Yoko Ono de Mala Conciencia. Porque yo les pegué el maldito virus. Sí, aparte en el primer ensayo que viniste... Tal cual. Sí. Fui un lunes o un martes y el jueves... Viniste un martes y el jueves nos pasaste un mensaje diciendo que estoy ingresado. Ahí estamos, pero bueno. Bueno, pero es una aportación que ahora, el contarlo ahora no está mal. No. Oye, ¿y qué ofrece al público? Pues mira, un rock clásico, un rock de garaje, canciones propias que hablan pues de todo lo que nos pasa en el día a día. Entiendo que como la mayoría de autores que escriben canciones, es muy difícil hablar lo que no te pasa. Entonces tienen que ser historias o que vivas o que te cuenten y todo bajo un prisma muy guitarrero, con mucha guitarra eléctrica y pues eso, muy, muy rock español de los 80 de garaje. ¿Qué influencias tenéis? Bueno, nosotros, independientemente de que somos muy amigos de Carlos Goñi, mucha gente nos dice, esto suena a Revolver por los cuatro costados. Pero bueno, no solamente Carlos, todo lo que es pues la música que hemos vivido, desde Loquillo hasta Hombres G, hasta Duncan Du, toda la música de los 80 que nos gusta. De hecho, tenéis una canción con una colaboración con Goñi. Sí, en el último disco, en el tercer disco, surgió la posibilidad y Carlos se prestó, pero vamos, sin ningún problema. Y ahora qué, está cantada a dúo él y yo. ¿Cómo componéis? Eso es la pregunta... del millón. Sí. ¿Cómo surge? ¿Son autobiográficas las canciones? Sí. ¿Son experiencias? Sí, normalmente suelen ser cosas que te pasan y que vives, porque si no es bastante complicado llegar a ese nivel de transmitir, ¿no? Si no es algo que tú no has vivido, si es algo que tú no sientes, no puedes transmitir que el resto lo sienta. Ramón. Yo le quería preguntar, lo primero, la cara de alegría que tiene cuando habla del grupo. Eso hoy en día es muy importante, ¿eh? Tener ilusión, que no es fácil. Que después del último ensayo se nos queda a todos una cara de mucha alegría. Ahí relaciono yo la pregunta, ¿cómo os preparáis símil? Un partido de fútbol importante un domingo y el aficionado o el futbolista están toda la semana mentalizados. ¿Cómo os preparáis de cara a un concierto? Bueno, para empezar ensayamos todas las semanas, tenemos nuestro ensayo, haya concierto, no haya concierto, entonces las manos tienen que estar y la garganta y todo tienen que estar fáciles de trabajar. Cuando hay un concierto lo primero que preparamos es el repertorio, qué repertorio vamos a tocar y lo empezamos a ensayar incluso en el mismo orden. Incluso mentalmente hacemos hasta las presentaciones de las canciones. Es decir, dicen que la mejor improvisación es la que se prepara mucho. Cuando algo lo preparas mucho, cualquier improvisación queda bien. Entonces somos muy, muy meticulosos ahí y lo trabajamos mucho, la verdad es que lo trabajamos mucho. Dejamos muy poco al aire, que siempre surgen cosas. Entonces, las que tengan que surgir, que surjan. Pero lo que podemos lo dejamos preparado. Bueno, escucha esto, Ramón, escucha. Palabras. Y si más vale soñar que despertar. Si hasta a veces el azúcar sabe amarga. Y si me giro hacia tu lado y tú no estás. Si las noches son tan largas con tu ausencia. Si de día hay solo nubes, sol jamás. Mi guitarra canta. Ricky, tengo una anécdota, ¿eh? Cuéntala. Tengo una anécdota de esta canción. Y es que esta canción grabé yo la voz entera. Y cuando Carlos me dijo de grabar su parte, me fui a su estudio y él grabó su parte, las estrofas que tenía que ser. Cuando oí su voz con la voz que yo había grabado, me fui de nuevo al estudio nuestro y borramos toda mi voz y tuve que volver a grabarla porque no había manera. Carlos canta de una manera que tienes que estar un poco a la altura. Entonces, realmente la voz mía está grabada después de la de Carlos cuando Carlos la grabó sobre una mía. Fíjate. O sea, el remake. Sí, señor. Oye, ni tan mal. No, la canción está chulísima, ¿eh? Y además,
Yo soy muy de los años 80, lo tengo que decir. La gente me critica a veces. Mi mujer es que siempre critican? ¿Por qué? estás pensando en los 80. Es fan de un música. grupo que se llama Replay, no sé si te suena. Es fan. Allá apareció en Puerto Sagunto. Oye, qué bueno. en la pedanía se están haciendo muchos fans del grupo. Y a ver si, por ejemplo, Mala de Conciencia viene a la pedanía. Sí, a sí. un concierto Bueno. que estaría bien. Poco a poco. Pero qué esencia nos ha dejado aquella época, ¿eh? Es un tipo de música. La música ya de por sí te lleva a estados, a sitios, a olores incluso. Hay canciones que huelen. Y aquella música era música muy buena. Al final, pues eso, fíjate, el Replay del grupo del que soy, de versiones del que soy guitarrista, lo que más comentamos es la cara de la gente cuando estás tocando, la sonrisa esa que ponen, ¿no? El público. Fue una época maravillosa musicalmente. Y es bueno recuperar parte de esa época. Sí, claro. Aunque sea el 2024, pero no. Eso no quita problema. para que haya artistas Claro. ahora que valgan la pena y que hacen cosas muy chulas y muy bonitas, pero aquello es otra historia. Por cierto, felicitados por la carátula del CD. ¿eh? Es que Ramón se fija mucho en es nuestro experto en cine, Sí. y se fija mucho en la cartelería, en las carátulas de los discos y Que demás. creo que es importante. Este es el último. Y creo que es importante. Al final, cuando estás en una estantería donde ves muchísimos discos, el que te entre por la vista también es importante. O sea, es el envoltorio, ¿no? Luego lo escuchas y te gusta o no te gusta, pero la primera eso es una portada. Yo soy muy de portada, soy muy fetichista además. Eso es bueno. Oye, que se nos había olvidado que tenemos a Diego al otro lado del teléfono. Diego es músico, toca el saxo, el saxo alto. Ahí lo dejo. Y quería meter baza, Diego. Buenas. Hola, Ricky, encantado. ¿Qué tal, Diego? Bueno, primero, Juanfran ha dicho que las impresiones en el último ensayo, todo con la cara de felicidad. A mí me gusta también un poco apuntillar cositas, y quiero saber si en las últimas semanas pues dijiste, pues mira, este tema no va a salir, no está bien preparado, que eso también es un poco de autocrítica y saber qué temas pues, pueden pegar mejor, digamos, en ese concierto que vais a dar, y si habéis modificado algo, pues por temas subjetivos, también de gustos propios. Sí, claro, conforme van pasando los ensayos, ves que hay temas que crecen o temas que suenan muy bien, y hay otros temas que están en el mismo punto que los cogiste hace 3 semanas. Entonces ahí la decisión más sana es dejarlos y volver a retomarlos cuando llegue el momento. Sí que ha pasado, sí que ha pasado esto. Es algo muy normal, las canciones son muy orgánicas y tienen vida, y igual que pueden crecer, pueden no sonar como tú esperas. Sí. Exacto, y ahora Ramón hablaba de la música de los 80, que sois ahí en el plato, sois muy ochenteros todos. A mí también me gusta. Mayores. Somos muy abuelos. Pero, no, hombre, mayores no. Dilo, hombre, dilo. Diego, No, a ver, Exacto. tenemos edad, pero de espíritu somos jóvenes. Sí, tanto. Tenemos Exacto, pues, con ese espíritu joven, también me gustaría, Ricky, que nos contaras a ver un poco cómo vosotros intentáis enganchar también a ese público joven, porque la música es universal, y cuando los temas están trabajados y llegan, pues da igual el público, pero vosotros cómo intentáis también un poco que de este público joven se acoja y se sienta a gusto escuchando Mala Conciencia. A ver, nosotros tanto en la manera de tocar como en los instrumentos que usamos somos muy clásicos, es decir, no porque ahora haya un estilo determinado intentamos actualizar nuestro sonido, sino que nuestro sonido es de una banda de rock ochentera o de los 90, y bueno, y ofrecemos, digamos, ese valor. El cómo enganchar a la gente joven, pues entiendo que por las letras, porque también hay cosas bonitas que se dicen con una canción, y las letras en nuestra época eran muy importantes. De cambiar la forma de tocar, porque eso va en la idiosincrasia de cada grupo y en Claro. el conocimiento. Claro. Además, no tocarais como habéis tocado siempre, o como la razón Sí. de ser, pues un poco os estaríais faltando el respeto a vosotros. Claro, eso es. Bueno, nosotros en nuestros conciertos sí que es cierto que la mayoría de gente que viene pues es gente de 40, 50, pero en muchos casos vienen hijos de esos 40, 50. Y le gustan, yo creo que le gustan más porque el que toca la guitarra es amigo de su padre, por ejemplo, ¿sabes? No es... Bueno, también... Sí, también es importante, es una manera de vender. Claro que sí. Sí, así es. Qué importante hoy en día para la gente de nuestra edad
yo creo que, por ejemplo, lo de los famosos tardeos. Yo creo que para los grupos como el vuestro y como tantos otros, Es qué maravilloso. importante está haciendo lo del tardeo. Es maravilloso. A mí me gusta cada vez menos tocar de noche y más tocar de tarde. Yo tocando por la tarde soy feliz. Tocando por la noche yo estoy muy harto de empezar a tocar a las 12 de la noche y terminar, que fíjate que a nivel, tanto en las orquestas que he estado como a nivel grupo de versiones, es muy habitual tocar de noche. Pero para un proyecto así como el nuestro es súper chulo tocar a las 7 de la tarde, como el domingo tocaremos, y a las 9 terminas, 9:30, y cenas para celebrarlo porque va a ir bien seguro. O comes antes de... Bueno, vamos a escuchar un poquito más de Mala Conciencia. Y si más vale soñar que despertar, si hasta a veces el azúcar sabe amarga, y si me giro hacia tu lado y tú no estás, si las noches son tan largas con tu ausencia. Es que quería poner tu versión. Ah, bueno, claro. Esta es la original. Sí, Esta sí. es la original. Sí. Oye, Pedro Serna nos manda un mensaje. Dice: Ramón, yo estoy contigo. Los 80, la mejor década de la música. Pues Pedro, Y nosotros estamos de acuerdo con Pedro. el domingo tienes una cita en The Hops, Sí, correcto. que simplemente es The Hops, tal como suena. THHOPS. Sí, en la calle Beato Nicolás Factor 32. Y oye, podéis venir a vernos, que es un gustazo. Sonamos así, o mejor. Sí, sonamos que es un bloque de hormigón. Vaya que sí, pero no pastoso, sino contundente. No, aparte, y hablando de lo de los tardeos que comentamos antes, para vosotros hoy en día tocar mejor a las 7, luego cena, pero es que para el público de nuestra edad también. También, claro. Hablas con la gente y dices, no, si yo me voy a un concierto, pueden tirarme de 7 a 9:30 o a 10. No, o bueno, Lo demás ya te da más pereza. pero luego ya nos vamos a cenar, charramos del concierto y tal, y ya Sí. a casa y mañana otro día. Mira, pues, ha cambiado la... El tardeo es un invento maravilloso y que yo apoyo al 100% y siempre que podemos es el formato ideal, desde luego. Porque además Y cuando... Una pregunta Dime, Diego, dime. para los dos, para Ricky y para ti, que formáis parte del grupo. ¿Cómo os sentís tocando más cómodos? ¿En espacios cerrados o al aire libre? Yo cerrado, sin duda. Sí, te oyes mejor, es diferente la sensación. Yo fíjate, yo cuando más grande es el auditorio, menos nervioso me pongo. Y te lo explico, porque en sitios muy pequeñitos tienes a la gente muy cerca y esa mirada, esa presión, o sea, es diferente mirar enfrente y ver mucha gente que no personalizas, pero en una sala pequeña personalizas. En el host personalizaremos porque estás muy cerquita del escenario, la gente está al lado. Y ostras, yo prefiero sitios abiertos y grandes. Sí. Sí. Yo soy como el Goñi, yo me echo ya de teatros. Yo necesito... Teatro Bueno, puede ser grande, ¿eh? El Black Note y compañía, Sí. pues, de ese estilo. Me gusta cerradito, que no te hace falta ponerte pinganillos, por lo menos... Claro, sí, A monitores mí y ya un está. pequeño monitor y, vamos, me siento muy cómodo. Es que tú sabes que yo soy muy bailarín, yo necesito mucho espacio. Claro, es que el problema de Ricky es que Ricky está en primera fila. Yo me meto ahí detrás de los tambores y no me ve nadie y se ha acabado. Sí, a mí Pero, me gusta moverme mucho, yo me muevo mucho. Mira, Pedro Serna nos manda un corazoncito y dice, igual me paso. Oye, Ramón, ¿tú vas a venir? En que, si puedo, sí que iré el domingo. Eso espero. Hablando de otro, también ya Se he acaban preguntado las... los dos. Que por cierto, que se acaban las entradas. Eso, que quedan poquitas, que quedan quedan poquitas. poquitas. ¿En qué lugar os gustaría tocar? Hostia. Aquí en Valencia, en la provincia, donde sea, pero un lugar. En el auditorio de Tuejar. Yo también. Porque no querrás. Bueno. Pues... Uno que tengáis ahí la espinita clavada, me gustaría tocar aquí. Pues mira, hacer un concierto en el Palau de les Arts yo creo que sería súper chulo. En el Palau de la Música. En el Palau de la Música he tocado ya. En el Palau de la Música he tocado y con Mala Conciencia además. A mí me gustaría en el teatro principal. ¿Puedo ¿Te acuerdas de ¿puedo Argan? cambiar? ¿Te Sí, acuerdas de claro. Argan, no? Sí, Pues ahí sí. está. Sí. Y en un futuro en el Rocha Arena. Bueno, eso va a ser ¿Por una qué no? buena cuna, ¿no? Va a ser una buena cuna para hacer conciertos y... ¿Tú nos ves a nosotros de estrellas del rock? ¿Por qué no? Como los Rolling. Los Mala Conciencia, que vienen. ¡Guau! Habría un festival de grupos en el Sí, Rocha Arena. sí, ningún problema. perfectamente se podía hacer. Oye, ni tan mal. Y Oye, si hace lo pondremos fácil para estar allí. Ricky, Manu, que es el 50%, Manu ¿no? es mi otra mitad. de Mala Conciencia.
¿qué destacarías de él y de Alfredo? Que está, Freddy está al bajo también, y que me gustaría que le contases a los oyentes sobre todo las virtudes que tienen, ¿no? Como músicos y como personas. A ver, bueno, a nivel de personas, estábamos hablando antes de nuestro amigo Carlos. Yo soy comparto con él el que no me gusta subirme a un escenario con alguien con quien no me apetezca cenar o tomarme una cerveza. Porque encima del escenario pasan cosas muy, muy íntimas y muy, muy especiales como para hacerlo con alguien que no te apetece hacerlo, ¿no? Manu, aparte de ser el amigo de mi vida, es un tío, sobre todo, es muy, muy perseverante, muy perseverante. Manu es una persona que tiene una motivación muy especial por todo. Cuando se le pone un proyecto en la cabeza, tira para adelante y te arrastra porque es capaz de que la cabeza no lo traicione, ¿no? Al revés, domina él su cabeza. Y Alfredo, aparte de ser muy buena persona, yo creo que es que lo que decimos los cuatro, ¿no? Somos por cierto, cuatro amigos. está aquí al lado. Está Alfredo, trabajando aquí está al lado. Está cerquita. Sí, señor, lo tenemos aquí al lado. Sí. Pues Alfredo, aparte de ser muy buen tío, que es algo imprescindible para poder estar en Mala Conciencia, tiene un power tocando, ¿sabes? En bajo, el tocar con power es cuando cada nota la da con el alma y notas ahí de dónde sale. Eso es lo que tiene Alfredo. Que es la misma pegada que tienes tú en la batería. Lo digo para que lo sepas, porque no me vas a preguntar por ti. No. Pues ya... yo ya me he hecho mi juego floral, no te preocupes. Yo lo he visto tocar y disfruta como un bebé, como un niño con un caramelo, disfruta allí tocando la batería. A Juanfran hay que ir frenándolo, porque nunca mejor dicho. Es una creatividad pura. Bueno, hay que decir, no, espera, frena. De vez en cuando. Me ha acoplado, Sí, tanto. A mí me dijo Ricky, ahora tengo la banda que quiero, ahora toca como yo quiero. Y es que a mí me gusta mucho pues usar los tonos, los platos y demás. Y sí que es verdad. Sí, le gusta mucho decorar. Y hay que decorar en determinados momentos donde hay que decorar. Es que me pasaba, yo sobrecargaba el lienzo, ¿sabes? Pero bueno, que. Sí. Los artistas son así, Juanfran. Sí, yo soy sobre puro. Todo los grandes. Yo soy pura invención. En Replay yo tengo que decir que los he llevado un poco de cabecilla, pero ha valido mucho la pena. A mí me ha venido muy bien tocar en Replay. Yo me acuerdo que un día puse en Facebook pues una de estas cosas que ya no pongo de pobrecito, y Ricky me contestó, dice, lo que te hace falta es tocar, macho. Claro. A la semana siguiente al pobre Ramiro le da el infarto, pero tal cual. Sí, tal cual. Y me llamaron para sustituir a Si es que llevas la música en las venas. A un escritor tiene que escribir, un cineasta tiene que hacer cine. Bueno, menos tocar. Rodrigo Cortés, que está ya por aquí, también, que escribe y hace cine, o sea, que ahora nos contará. Pues, a ver, Ricky, vende el producto. Bueno, pues después de 4 años que hemos estado parados... Perdona, me queda una pregunta. ¿Próximo disco? ¿O por lo menos proyecto? Está escrito. Qué guay. Sí, tú sabes que está escrito. Lo sé. Y has oído cosas. De hecho, el domingo habrá un tema nuevo que tocaremos que nunca se ha oído. Precioso. Me pone los pelos de punta cada vez que lo tocamos. Un tema que se llama Vino Tinto y lo estrenaremos y será el primer paso de la nueva etapa. Título más chulo, Vino Tinto. Sí. Ahora se lo puedo enseñar, ¿no? Sí, claro. Pues ahora te lo enseño, Ramón, pero de récord. Ricky, cuéntale a la gente el domingo. Pues nada, el domingo en The Hops Patrais, que está en Beato Nicolás Factor, número 32, si no recuerdo mal. Al ladito casi de la plaza. Las entradas están en Moving Ticket a la venta, quedan muy poquitas ya, nos han dicho esta mañana. Y es a las 7 de la tarde, a las 6:30 se abre la sala y como es un sitio pequeñito, pues allí nos veremos las caras y nos tomaremos una cerveza y nos abrazaremos. Dice Jorge, nos queda nada. Dice, aun sonando bloque de hormigón, cuando alguien tiene un pequeño fallo, ¿qué preferís? ¿Que el compañero te mire como diciendo lo he notado o mejor que se haga el loco? Nosotros nos reímos. Nos reímos. Es que es lo que hay. Tal cual. Y con una sonrisa despedimos a Ricky a Mala Conciencia y os emplazamos el próximo domingo a las 7 de la tarde en The Hops. Muy bien. Pues gracias, Ricky. Gracias a vosotros. Chao. Cambiamos de canal. ¿Y ahora qué? Si mi vida era otra vida. ¿Y ahora qué si me da igual? Si me giro hacia tu lado y tú no estás. Que no podemos más
Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. La economía española no va como una moto, sino como un cohete. Con estas palabras se ha referido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la evolución de la economía nacional. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Y creo que esto es muy importante reivindicarlo, porque son datos espectaculares de una España que avanza en la buena dirección frente a las profecías, a los bulos fracasados de una oposición apocalíptica y también desnortada. Diagnóstico que Sánchez ha hecho durante su intervención en un foro sobre fondos europeos, donde ha asegurado que en los últimos años se están sentando las bases de un nuevo modelo de éxito fundamentado, dice, en más empleo, más crecimiento, menor desigualdad y más convivencia. En este sentido, el presidente del Gobierno ha celebrado los resultados de las elecciones catalanas que abren, dice, una nueva etapa en Cataluña. Los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad. Esto en Madrid. En Cataluña, Oriol Junqueras, líder de Esquerra, ha asegurado que quiere seguir liderando el partido si tiene el aval explícito y renovado de la militancia. Yo el martes expliqué por carta que mi voluntad es ayudar tanto como sea posible, siempre que tenga el aval de la militancia. ¿Y qué he hecho ayer presentando la dimisión? Buscar explícitamente este aval. Buscar este aval de igual a igual, a pie de calle. De buscar este aval entre mis compañeros y compañeras de partido, entre los militantes y las militantes del partido, que es justamente lo que había anunciado en carta el martes. Carles Puigdemont desde Perpiñán, entre tanto, mantiene que tiene opciones para gobernar, apuesta por conseguir los votos de Esquerra y la CUP, aunque no sumen mayoría, defiende que tiene todo el derecho para presentarse a la investidura y recuerda que los socialistas también gobiernan sin haber ganado unas elecciones. En cas de, per tant, d'absència d'aquestes majories absolutes claras. En ausencia de mayorías absolutas claras, dice Puigdemont, tenemos más opciones de gobernar en un escenario de mayorías simples que el PSC, no haciendo inventos esperando a que PP o Vox se abstengan. Nuestro bloque suma bastantes diputados más que el bloque constitucionalista de Progreso, básicamente PSC y Comuns. Bàsicament el PSC i Comuns. Miramos ya los mercados financieros, donde las plazas europeas se mueven hasta ahora con tímidos recortes del 0,07% en el caso del IBEX 35, 11.355 puntos. París abajo un 0,4%, recortes del 0,2% para el DAX alemán, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,22%. Otras noticias. El precio medio de la gasolina ha vuelto a bajar por segunda semana consecutiva hasta los 1,67 euros por litro y se mantiene un 5,83% por encima de lo que costaba hace un año. El precio del gasóleo, por su parte, baja un 1,24% hasta los 1,51 euros. Con estos niveles, llenar un depósito medio de gasolina cuesta 91,91 euros. Hacerlo con gasóleo, 83,16 euros. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark.
¿Te gustaría encontrar una web con toda esa información que te interesa? Entonces www.hellovalencia.es es tu sitio. Planes, noticias de actualidad, cultura, gastronomía, ocio, salud, moda. Si buscas contenido diferente, positivo, cercano y de calidad, no esperes más y conéctate a hellovalencia.es, la web lifestyle que conecta contigo. hellovalencia.es, la información que te interesa. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Algo cambió y mejoró el mundo, pero quedaron poderes ocultos y el presidente Bretà Maullet, cuando está dispuesto a solucionarlo, desaparece. Ec Euler Finitatis. El mundo se merece una oportunidad y necesitará ayuda desde la eternidad. Un libro trepidante de David Marchuet publicado por Seller. Ya en librerías. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabéis lo que son los relatos que dejan volar la imaginación? Pues es la propuesta de nuestro invitado de hoy, en este jueves, que está siendo muy especial por muchos motivos. Hoy nos visita, en menos de un año ya 2 veces, no sabes lo que me alegro, Rodrigo Cortés. Rodrigo, bienvenido. Bien hallados. ¿Cómo estás? Estoy contento, estoy tranquilo, estoy cansado y estoy bien. De todo un poco. Todo a la vez, muchas cosas. Como una paella, ¿no? De todo un poco. Eso es. Bueno, pero por favor no me contéis cómo es la verdadera paella, que ya lo sé. Ya lo sé. Ya sé que lo demás es arroz con cosas. No. Lo he entendido, ya lo he entendido. Yo es que tengo una teoría. Sí. Es que la paella es el recipiente. Ahí estamos. Sí, entonces, es una práctica, de hecho. Lo que se haga ya cada uno, para no entrar en polémicas, porque aquí... si solamente se supone que es autóctona de Valencia y aquí hay 25 clases diferentes de hacer paella, pues imagínate. Sí, sí. Pero bueno, Rodrigo Cortés está aquí porque nos presenta su último libro, Cuentos Telúricos, editado por Random House. Y como os decía, es un libro de relatos, de cuentos que dejan volar la imaginación. Y digo yo, ya así comenzamos ya la entrevista, Ramón, Rodrigo Cortés, ¿cuándo no nos hace volar la imaginación? No lo sé, no sé muy bien qué le pasa a cada cual cuando se enfrenta a lo que hago, pero sí que es verdad que después de esta fiebre de, por ejemplo, literatura confesional, eso que se llama autoficción, yo siempre he pensado que esto iba de inventarse cosas, que iba de
contar mentiras, que iba de imaginárselas, que iba de hacer un pacto con el lector en el que cualquier mundo fuera posible con tal de que lo dibujes con suficiente exactitud y consigas traerlo a la vida con suficiente tangibilidad. Así que sospecho que sí, que el lector va a hacer un viaje y tal vez parte de él sea volando. La gente que no te conozca o que nos esté escuchando y no te ubique, Rodrigo Cortés, bueno, pues con Buried en 2011 realiza una película maravillosa que es el auténtico éxito de ese año, alabada por crítica, por público. Y claro, Rodrigo decide que también tiene que escribir. ¿Qué se te da mejor o qué es más difícil? ¿Escribir un guión? Porque, escucha, para escribir lo de Buried, ya me explicarás. ¿O escribir un libro? Lo difícil de cualquier cosa es hacerlo bien, supongo. No es un género contra otro o un formato contra otro. Cuando uno escribe cuentos no es contra las novelas, o cuando hace una novela no es contra los guiones. Lo que sí son es lenguajes muy, muy distintos. El lenguaje del cine es sintético, económico, se cierra sobre sí mismo. Si plantas una semilla de información, tienes que recogerla en algún momento. Las cosas normalmente tienen que valer para 2 o 3 cosas a la vez. Y el personaje se enuncia en presente continuo y se define a través de la acción. Se define a través de lo que hace, no de lo que piensa. En cambio, la literatura es el terreno de la evocación, el de la resonancia, incluso el de la sensorialidad del propio lenguaje. El personaje reflexiona sobre lo que le sucede. A veces es más importante que la trama lo que le sucede al personaje con la trama, cómo la digiere. Así que amo ambos lenguajes, trato de llevarlos hasta sus límites, pero no los confundo. ¿Y qué te sientes más cómodo con una novela? Y me explico. Estamos en una época en la que tenemos novelitis aguda. Se compran novelas por doquier. Pero en cambio te dicen un libro de cuentos y como que te repara un poco cuando de pequeños, ¿qué es lo que nos cuentan? ¿Novelas? No, cuentos. Sí, es sorprendente. El relato corto, el cuento, ha sido siempre de enorme prestigio y todos recordamos los de Hemingway, los de Cheever, los de Kafka, los de Chekhov, los que se te ocurran, de Dahl, de Richard Matheson. En cambio, se venden mucho más las novelas por alguna razón, cuando los cuentos es casi la forma natural de narración. Desde que alguien empezó a contar una historia frente a un fuego, o cuando éramos pequeños en algún verano, por la noche nos dábamos miedo unos a otros, hablando sobre la ermita local de turno y los monjes enterrados en algún lugar secreto de ella. Pero bueno, vamos a tratar de hackear el sistema, porque lo cierto es que el libro lleva una semana fuera y le está yendo inexplicablemente bien, así que no expliquemos más de la cuenta para que nadie sienta que es raro comprar cuentos. Ramón. Yo le quería preguntar también por el título del cuento y sobre todo, siempre que hablamos con algún director, siempre pregunto por el cartel de la película, por la portada. Me parece chulísima e ingeniosa. Y quien no sepa de qué va este cuento, esa portada ya le va a hacer posiblemente adentrarse en él. Es verdad, ni siquiera en términos literales, porque alguien podría pensar, que es la historia de un oso boca abajo, malabarista, con un osezno que trata de tomar té en sus patas. No, pero podría suceder. Es un libro en el que tal cosa podría suceder. Es Armando Bebe, que también hizo la portada de Los Años Extraordinarios, también tratando de recoger precisamente eso, porque es una antología de cuentos casi fantásticos, o mágicos por poco, o realistas a duras penas, y en ellos realidad y magia se hacen indistinguibles. Qué necesarios son los cuentos hoy en día, ¿no? Y la palabra es muy importante también. Visto la sociedad que tenemos hoy en día, yo creo que es muy importante. En lo personal amo la palabra, siempre he amado la palabra, y aunque la mitad de mi oficio sea el de cineasta, siempre he puesto en cuestión que una imagen valga más que 1000 palabras. Es decir, a veces sí, pero hay imágenes que valen 500 palabras o 100, o a veces hay que juntar 6 imágenes para empatar con una palabra. Pero la palabra tiene una fortaleza enorme, incluso por encima de la imagen a veces, que es que la imagen es necesariamente objetiva y muestra lo que hay. En cambio, en la literatura las cosas existen solo cuando se nombran y necesariamente el lector tiene que completar el trabajo. Así que muchas veces tratas precisamente de, primero,
no dar respuestas a las cosas, tratar de llegar tarde a un sitio e irte pronto para que el resto del trabajo lo haga el lector, y de más que enunciarle cosas o imponérselas, tratas de proponerle 5 o 6 puntos para que los una él. ¿Alguna novela que te haya marcado? A ver, todos tenemos una película, una novela, una serie o algo, pero a la hora de escribir, alguna novela que diga, esta me ha marcado, no se sabe por qué, no lo sé, pero la tengo ahí. De forma consciente no hay referencias directas, pero El mar es una de Iris Murdoch, es una de mis experiencias lectoras más fundamentales, o el propio Kafka, quien ya hemos mencionado, que empecé a leer muy pronto, demasiado pronto probablemente. Con 11 años leía con naturalidad a Kafka, a quien no diferenciaba tanto de Poe, porque me parece que además tiene más ironía de la que generalmente se habla, y aunque veamos esa tragedia del hombre angustiado, también tengo la impresión de que hay una especie de juego de ajedrez casi divertido que a mí me apelaba en la infancia, y siento que algo de esa vibración puede estar presente desde Kafka, desde Buried, como acabéis de mencionar, que en el fondo es una comedia escrita por Kafka sobre alguien que quiere cambiarse de compañía telefónica. En el fondo podría ser eso, o en El amor en su lugar, o desde luego en todos estos relatos. Desde los 11 años leyendo. No, desde mucho antes. Pero ¿desde cuándo vino la afición ya de decir, esto me gusta a mí? Desde muy, muy pronto, porque aunque mis padres no son artistas, mi padre era ingeniero agrónomo y mi madre es botánica, mi casa estaba forrada de libros, sin embargo, y de discos, y mi padre era además muy cinéfilo, así que si leía Kafka muy pronto es porque le robaba los libros de la estantería, porque había una portada muy chula y había una contracubierta que decía que un hombre se levantaba por la mañana convertido en insecto. Y dije, esto es estupendo, esto es en los límites de la realidad, vamos allá. Así que empecé a leer muy, muy pronto, e incluso me obligaban a apagar la luz. No hacía esa cosa tan romántica que se ve en las películas, que es imposible porque la he probado, de escribir debajo de las sábanas con una linterna. No funciona. Solo sirve para hacer anuncios, no funciona. Pero sí que ponía una almohada debajo de la puerta para que no se viera la luz filtrada, etcétera. Leía sin parar desde muy niño. Rodrigo, ¿qué se va a encontrar el lector que ya te ha seguido en este libro? Se va a encontrar prácticamente todo, aunque no todo sea posible. Son historias que subvierten las leyes de la física. Puede ser la historia de un mago de verdad. Se hace la diferencia entre los que hacen hechizos, que son los de mentira, obviamente, y los que hacen trucos de magia con naipes y hacen sacar pájaros o palomas de un sombrero, que son los de verdad. Porque hace falta poderes mágicos, obviamente, para sacar una paloma de un sombrero. Puede haber fantasmas hablando entre sí, historias de califas, una mujer que mueve el tiempo con un solo gesto, dos hermanos que no sabemos muy bien a qué especie pertenecen, que tienen una relación epistolar. Todo puede suceder y a la vez no puede pasar cualquier cosa, porque cada uno de los relatos establece su propio universo con sus propias reglas que resultan tangibles y reconocibles. ¿Sabes lo que me gusta mucho de ti? Que después de haber realizado Los años extraordinarios, cuando publicas Verbolario, le pegas a la gente una bofetada que estaba esperando pues Los años extraordinarios y dice, pero este hombre, y ahora vuelves a rizar el rizo. Qué manera de tener el hype, ¿no? Que dicen ahora los jóvenes ahí en todo lo alto. No tengo ni idea de si eso funciona para mantener el hype. Sé cómo funciona con mi cerebro. Y me sucede incluso cuando escribo un simple cuento, que estoy constantemente poniéndome trampas a mí mismo. A lo mejor me siento cómodo en un párrafo y entonces hago un giro contraintuitivo para ver si consigo sobrevivir y salir adelante. Y supongo que eso me pasa cuando elijo proyecto, una película, que tengo que sentir que no estoy seguro del todo de si voy a ser capaz de abordarlo. Si siento que sé hacerlo y que ya lo he hecho antes, entonces no lo hago. Y si siento miedo, una cierta forma de miedo, lo tomo como un buen síntoma. Ramón. Yo te escucho hablar de este cuento que es como un álbum de canciones. A ver. Sí, voy a ver si soy capaz de explicarlo. Un álbum de canciones frente a un grandes éxitos. Cuando tú compras un grandes éxitos, pues son 10 o 12 temas, probablemente temazos, de un autor a lo largo de 30 años de carrera. En cambio, un álbum responde a un concepto sonoro.
sus canciones seguramente serán muy distintas. Una será rápida, otra será lenta, otra tendrá toques más jazzy y otra será más country. No lo sé, me lo invento, pero todos hemos oído muchos discos en nuestra vida. Pero hay una producción musical, hay un criterio sonoro que los hace formar parte de un universo y están colocados en un orden que propone un viaje. Tú pones la aguja al principio del disco y sigues ese viaje tal y como lo ha marcado alguien. Pues eso es este libro. No es una faena de aliño rescatando de un cajón textos antiguos, sino que es un libro generado para proponer un paisaje y un viaje. Y ha sido trabajado como libro, no solo como cuentos aislados. Por supuesto se han trabajado inicialmente por separado, pero una vez he compuesto el disco, mi propuesta es que el lector coloque la aguja al principio del libro y se deje llevar. ¿Qué te ha parecido? Qué chulo, ¿eh? Es que a mí me gusta, es que todo tiene sentido y la labor del lector es ahora descubrir ese leitmotiv. Y si es posible no tratar de anticiparse a nada porque no va a poder. El libro no se lo va a permitir, porque no me lo he permitido a mí como autor. He estado todo el rato atándome una mano a la espalda sin saber muy bien qué iba a hacer a veces con determinadas situaciones para poder sorprenderte y para poder sorprenderme, para estar en una situación incómoda que me permita que después el lector se vea conducido por una especie de prosa idealmente imparable, que llegue al final del cuento sin saber muy bien quién lo ha dejado abandonado allí. Y este cuento, yo conozco mucha gente que empieza a leer novelas o cuentos por el final. No me preguntes por qué, pero yo conozco gente. Yo no lo entiendo, pero bueno, empiezan por el final. Tiene mi permiso porque no le va a servir de nada. Es como cuando hablábamos de cosas en Los Años Extraordinarios y decía, ten cuidado de no hacer spoilers. Y dice, no se pueden hacer spoilers. Es decir, puedes revelar lo que te dé la gana de Los Años Extraordinarios y no harás ningún spoiler. Porque hay como 12 prodigios por página, así que da igual. Yo puedo decir que el mar llega a Salamanca y no será un spoiler, a pesar de que te resulte tan extraño. Si alguien decide empezar un cuento por el final, muy buena suerte. Bueno, estás de tourné por Valencia. Así es. Ayer estuviste en Oceanographic con tus compis. Con mis compis. Con las estrellas del rock, como él dice. Ayer cuando nos juntamos se produce algo muy, muy especial. No es que estemos presumiendo de nada, pero nos llama mucho la atención. Se produce algo que hemos visto que ha ido creciendo a lo largo de los años. Y es que recibimos un cariño y un entusiasmo y los sitios se llenan de una manera que no podemos explicar. Y en cualquier caso siempre es un placer enorme estar con ese grupo de anormales. Rodrigo, se lo dije a Juan. Juan, cuando crea Todo Arde, la primera novela de la nueva trilogía, vino malito. Así, ¿eh? Vino malito. Pero vino. Ese es Juan. Sí, señor. Venía con sus gafas de sol. Perdona, no me las puedo quitar. Tengo una jaqueca increíble. Y digo, Juan, que no. Vete, tío. Que no, que yo he venido, yo quiero. Os ganáis el respeto de la gente. Y si eso lo hacéis con un medio de comunicación que es local, esto no es que nos ha pasado, ¿no? Que no, es que lo tenemos todo vendido. No, es que somos estrellas. No, es que ya no nos hace falta. Luego a los medios nacionales sí, por supuesto. Es de muy agradecer. Si lo hacéis con nosotros, que no haréis con la gente. Y la gente eso lo percibe. Creo que mostramos agradecimiento, y lo digo de verdad, del mismo modo que cuando tú escuchas Todopoderosos o Aquí de Dragones, percibes un rollo que puedes dudar de si es real o no, dices, pero ¿cómo es posible que eso funcione así? Y solo es posible, y ya lo aclaro, porque es real, porque no ha sido diseñado. Eso que tú percibes cuando escuchas el programa es exactamente lo que pasa cuando nos levantamos en el hotel y desayunamos juntos. Del mismo modo, creo, no quiero hablar en nombre de nadie, pero creo que por bien que te vaya, nunca das por hecho que te va bien, ni que te vaya a seguir yendo bien. Tú comprendes la enorme improbabilidad de eso. Y eso te hace sentirlo con agradecimiento, porque sabes que podría no suceder y que probablemente debería no suceder, que hay una brecha en Matrix para que eso suceda. Así que lo que percibe la gente es el agradecimiento que sentimos por, en fin, el cariño que nos provoca. Por ejemplo, yo que me gusta el cine de terror y el cine fantástico, yo entrevistar al director de Buried, pues para mí, la primera vez que viniste dije, madre mía de mi vida. Y luego cuando ya os palpamos y os conocemos un poco, pues nosotros también lo transmitimos a la gente. Y eso es lo que ocurre. No es raro
que ayer estuvieseis en el Oceanográfico, que se acabasen las entradas en 3 segundos, que no es raro que cuando hacéis un programa en cualquier lugar se llene siempre, no es raro que cuando des una conferencia la gente vaya, porque hay feedback. Y eso es muy importante también. Pues ojalá pase esta tarde exactamente lo mismo. Esta tarde estás a las 8 en el Colegio Territorial de Arquitectos en la calle Hernán Cortés, número 6, dentro de Valencia Nostra. De Valencia Negra, creo, ¿no? Valencia Negra. será Valencia Negra. La calle Hernán Cortés, donde había un mítico cine. Sí, señor. La verdad es que no está. Es el patio del Colegio de Arquitectos, que tal vez para el oyente signifique algo. Para mí lo hará a partir de las 8. Antes no. Pero tengo una charla efectivamente sobre cuentos telúricos y después, con todo agradecimiento, insisto, me quedaré a firmar cuánto ejemplar tengan a bien traerme. Y yo... Ahora va Ramón, que es el experto en cine. Vamos allá. Que llega octubre para la nueva película producida por Scorsese. Mario Casas, Ana Castillo, Guillermo Toledo, Blanca Portillo, José María Pou, José Sacristán. Bueno, vamos, esto es de locos. Está todo el mundo. Escape. Sí, Vamos. Escape. Bueno, no vamos a decir demasiado, pero vamos a decir algo. No vamos mucho. a decir algo. Es algo así como La fuga de Alcatraz al revés, o El conde de Montecristo al revés, o Papillón al revés. Ahora pues. Porque es la historia de alguien roto, por razones indeterminadas, que siente que no quiere tomar una sola decisión más y que tiene que hacer y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ir a la cárcel. Así que es una fuga al revés, es un escape hacia adentro, es casi la tecla de escape del ordenador. Es como ese personaje en Cadena Perpetua, no sé si os acordáis, el abuelo Sí. que no quería salir de la cárcel. Su vida estaba allí. Pues es algo así como eso, es como si tú pones el póster encima del agujero, pero lo empujas por el lado de dentro, por el lado de fuera. Bueno, y llega octubre, ¿no? Si no pasa nada la película. El 31 de octubre. ¿Y qué tal con Scorsese? ¡Wow! Bueno, Scorsese, ¡Wow! además de ser probablemente la figura viva más importante de este mundo, y no solo por su obra, sino por su magisterio, es un maestro y es un profesor, ambas cosas, un gran conocedor de esta disciplina, y es además literalmente la razón por la que hago cine. Es mi referencia desde la adolescencia, es mi modelo. No me estoy, por Dios, comparando con nada. Estoy hablando de mi modelo mirando de abajo arriba. Tu inspiración. Mi inspiración por obra, por actitud. Así que la vida haya generado estas conexiones tan inexplicables que lo conviertan en el productor ejecutivo de Escape, entre otras cosas, me ha permitido descubrir a alguien que conmigo ha sido la persona más amable, respetuosa y cauta que he tenido al lado. Así como muchas veces cuando trabajas con un ejecutivo de gran estudio estadounidense, etcétera, te encuentras a gente que tratan de ser cocineros, que entren dentro del plato y que cambien la película en el último instante o pretendan hacerlo porque se ha puesto de moda esto o lo otro. Me he encontrado a la figura más grande del mundo pidiendo perdón cada vez que tenía que decir algo. Ha sido fascinante. ¿Qué película de Scorsese te hizo clic? Digo, esta. Ni siquiera voy a ir a los grandes A los títulos, clásicos. porque mi descubrimiento de Scorsese fue con El color del dinero, en la que, sin embargo, sentí que la pantalla se transportaba a nuevas dimensiones. Y con Scorsese descubrí que el qué era el cómo y el cómo era el qué, que sucedía algo que era eminentemente cinematográfico de un modo en que no lo eran otras películas. Después vi After Hours, que aquí conocimos como Joque Noche. Ahí es donde me aprendí su apellido. Dije, hay que invertir en, en este caballero. Y luego, por supuesto, es cuando descubrí Toro Salvaje, que es tal vez una de las 10 películas de mi vida. Más tarde vi como una especie de Biblia que mantener en la mesilla uno de los nuestros, Goodfellas, y por supuesto todas las demás. Pero para mí hay una historia del cine antes de Goodfellas, por ejemplo, y otra después de Goodfellas. Ramón es feliz ya. Y yo también. Esto ya es lo más. 31 de octubre. Y después. Pero vamos a ver. Otro libro, si vendrá Ya, enseguida. que- bueno, esto... bueno, esperemos tenerlos para la película. Si puede. Os traigo cuentos telúricos. Os anticipo que en otoño sale Que la Escape peli. y aún Queremos quieres más, saber qué viene después. Ya os he aburrido, ya lo he logrado. Te voy a hacer una pregunta. Vamos allá. No tiene nada que ver. ¿Qué te ha parecido Reina Roja?
La serie. La serie aún no la he podido ver. Le he pedido perdón 19.000 millones de veces a Bueno, es que a está muy Juan. ocupado también. Solo pude ver en un estreno al que acompañé a Juan sus 2 primeros capítulos. Guau. Pero soy feliz por Juan, porque veo a Juan feliz. Puedo transmitir cómo se siente él. Orgullosísimo. Y eso me hace sentir a mí orgullosísimo de él porque lo ha logrado. Porque tengo muy claro cuántos años le ha llevado esto y cómo quería que todo esto se erigiera. La serie está en manos, además, de gente estupenda. Coldo Serra es un director magnífico. Espectacular. Y, en fin... Juan hace un papel. En cuanto pueda parar un poco lo haré, porque lo quiero ver todo de tirón y lo quiero ver, además, concentrado. Yo que soy fan de la trilogía, bueno, la trilogía de todo el universo de Reina Roja, cuando vi la serie dije, me quita el sombrero. Sí, ¿eh? Si no es fácil, ¿eh? No es fácil. No es nada fácil adaptar una novela y además el universo, ¿no? Si, como dices que lo acompaña hasta el estreno, es que el primer capítulo, hay gente que lo ve, que de hecho hubo gente que la vio conmigo y decía, ¿y esto por qué? Digo, puedes esperar, y es que sigue las pautas. Le he pedido a Juan perdón 1000 veces, pero no quiero empezar en el AVE, en un iPad. Nada, o en el hotel, me parece muy bien. O en el hotel Eso- de mala manera. Eso está muy bien. O el típico ver un capítulo en 3 o 4 partes. Venga, Ramón, Por última ejemplo. pregunta. Eso es. Te dejo la última pregunta. No, nada, felicitarle por el cuento, por la próxima película seguro y por esa filmografía que tiene Rodrigo Cortés, que no es muy típica, se podría decir, es muy atípica, igual que a la vez que escribe, subidas y bajadas, la gente igual se espera una cosa y de repente luego viene otra, y yo creo que eso no es fácil y sobre todo enganchar a la gente y la admiración que sienten por ti. Vaya, pues lo agradezco mucho, porque te garantizo que no es una decisión. No es que digas, voy a tratar de hacer un zigzag. Forma parte de un cerebro seguramente insensato que va buscando, no los voy a llamar desafíos porque es una palabra demasiado grave, pero en fin, vas buscando sorprenderte también a ti para darte una oportunidad. Tratas de hacer algo de lo que tal vez salgas vivo y tal vez no, pero de lo que, si consigues escapar con vida, probablemente te hagas sentirte un poquito más listo que cuando entraste. Yo creo que tiene una mente privilegiada. Él dice que no, pero... Rodrigo Cortés, un auténtico placer. Cuentos telúricos, editorial Random House. Y ayer lo petó, pero hoy, dentro de Valencia Negra, a las 8 en el Colegio Territorial de Arquitectos, en la calle Hernán Cortés número 6, pues ahí estará el bueno de Rodrigo Cortés. Si os ha parecido un placer, lo vamos a considerar un empate. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Muy agradecido. Gracias. Nos vamos, que está aquí David ya, a hablar de lo nostre. Mañana es tarde, con Juan Fran Barberá. I de ser valencians, aplega el moment de lo nostre, aplega el moment de David Marchuet. David, bon dia, com estem? Bon dia, Juan Fran, bon dia, valencians. Com estàs? Molt bé, i tu, què tal? Molt bé. Pues mira, avui és dijous i encara no estic recuperat de lo que he viscut en la Mare de Déu, el divendres, el dissabte i el diumenge. Fenomenal, no? Brutal. Bueno, és que se té que viure. Se té que viure. I tu vius. Massa. A vegades massa, A vegades dic, ¿pa qué te mete, Manolete? Però bueno, és lo que n'hi ha. Bueno, David és un escritor valencià que li agrada escriure sobre l'ànima en novel·les on tot ocorre per un motiu. Si voleu saber més de la seva producció, podeu consultar la seva web oficial, demarchuet.com, i ahí estan els 3 primers capítols en valencià i en castellà dels seus llibres. Com van? Bueno, anem tirant, i anem escrivint, i anem Bueno, pensant. i tinc que dir que n'hi ha un altre que ja està Sí, finiquitat. però estic paralitzat perquè estic reprenent el final de l'últim.
M'ha explicat? Uau. Reprenent el final de l'1. Sí, que repensant-lo. un restyling. Sí. Molt bé, això està molt bé, David. Bueno, anem a veure, sempre és un art i sempre li veus un puntet i una coma que ficar. Pues això està molt guai, l'autocrítica és perfecte. Per supost. A mi m'agrada, a més, que el llisquen altres, que me donen la seva opinió i, bueno, mira, si te pareix, vull llançar des d'ací una oferta. Vinga. A qualsevol qui se'l vulgui llegir, que m'ho diga. 659 432 654, que m'envia un mensatge. Dic queda. Al final de la secció el tornarem a dir, te pareix? Vinga, per supost. Pues avui en lo nostre nos surt un mig de comunicació que en valencià evoca l'adolescència en una de les novel·les més afamades de l'escriptor Manuel Vicent, Tramvia a la Malvarrosa. El tramvia té algo de romàntic. És l'evolució del carruatge cap a un tren per dins de la ciutat que començà tirat per animals i que se mecanitzà vertiginosament en pocs anys. Quan des de l'innocència s'observava aquella estampa, a molts els acudiria al cap la modernor del temps que vivien. Des de 1875 se construïxen 2 línies des de la plaça de Sant Francesc, que avui en dia la ubicaríem en la plaça de l'Ajuntament, cap al Grau. Aquelles tirades peraques a 25 cèntims el bitllet se desfasen en no més 10 anys que la Societat Valenciana de Tramvies el substituïx pels de vapor. Era l'eclosió de l'esplendor d'una València que se ramificava en raïls de ferro, convertint-se aixina en el mig de comunicació més popular del segle XIX, el que marcà la revolució industrial i que visqué una època d'esplendor fins que el 1970 acabaren per retirar-se. Però, novament, en 1986, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana assumí l'explotació de la red. A partir d'aquest moment s'inicia la recuperació d'aquest transport. El 21 de maig de 1994, ahir la data, s'inaugura la línia 4, la primera línia de tramvia modern d'Espanya. És a dir, que a la setmana que ve farà 30 anys que el tramvia torna a córrer entre les vies estacades en l'asfalt de la ciutat. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Si es que... Pero, escolta, ¿sabes lo que dirán, no? Que es que el primer tranvía no es Valencia. Lo de siempre, lo de siempre. Bueno. Cacafutis. Però, mira, si podem presumir de que el primer tramvia modern s'instal·là en València, i ara ens ho explicarà una persona molt especial, i és aixina, per què tenim que acatxar I el el cap? primer vol en motor en Paterna, que també és el vol en Andur. És que tot és aixina. I la Coca-Cola, i la Mare de Déu. Què te pareix? Bueno, la Mare de Déu jo crec que això no se ho poden... Ni Sant Vicent. I tot lo més gran. Això no se ho poden I tot lo emportar. més gran. Encara que l'altre dia vaig escoltar de Sant Vicent Ferrer perquè diuen que parlava en valencià i que l'entenien tots els puestos. En què parlava Sant Vicent si son pare era Cheroní i sa mare de Tortosa? Orgull. Igual en llatí. La recepta és orgull. Tinguem Pues, orgull per a ser que sí? valencians. Pues ja està. Però, bueno, que jo me'n va esperar ahir. Anem en les paraules d'avui. Començo jo? Per supost, Com sempre? sí, per supost. Vinga, va. Garceig. Corbament d'una fusta pel pes o per la pressió. Per les vies darrere de la màquina, vaig en les meues darrere de tu. Vinga, va. Síndria, curvatura còncava d'una volta. Bastidor que sosté una volta o un arc durant la seva construcció. La tercera seria per alt, lo que s'alçaria d'un arc o volta excedit al semicírcul. En les carreteres o vies, major elevació de la part exterior d'una revolta en relació a l'interior. La quarta seria fossat, excavació que circumda una fortalea. La quinta seria tròleg, espècie de vehicle destinat a transportar materials de construcció en les vies fèrrees. És també el carret que s'utilitza en els arrossars una volta regat el camp per a pastar la terra i cobrir-la de fem. La sexta seria abaixaor i no apeadero. Sellar o pedra en els patis o portes de les cases antigues per a pujar o baixar fàcilment els cavalls. La segona excepció seria en les parades dels ferrocarrils, lloc al costat de la via per a pujar o baixar del tren els viatgers, sense aplegar a ser una estació en tots els servicis que li són propis. És el camí per on se baixa, la baixar.
I la sèptima i última seria pantògraf, que és l'instrument per a copiar, ampliar o reduir dibuixos a escala format per 4 regles formant ballesta. I és també, com a segona excepció, i per lo que ens interessa avui, el sistema articulat que va sobre la locomotora elèctrica i que la posa en contacte en un conductor elèctric aèreu. Ara mos ho explicaran, això. Anem avui sobre vies, Anem sobre vies. Pues les paraules d'avui: pantògraf, abaixador, que no apeadero, tròleg, fossat, peralt, síndria i garseig. Són les paraules que aprofitem per a incloure en el nostre diccionari marxuet espanyol marxuet, que està molt xulo en aquestes paraules tan boniques del nostre idioma valencià i que a vegades pues, se queden ahí en l'oblit, com per exemple la de apeadero. Perdó, abaixador. Abaixador. Bueno, David, avui t'has portat a Joan Lluís Job, que és documentalista en transport i exmaquinista de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Joan és tot un expert en el ferrocarril, articulista i conferenciant. Joan és membre de la directiva d'Amics del Ferrocarril i va ser impulsor del Museu de la Generalitat. En ell se guarden les peces úniques que són l'exponent de lo que fon el tren de via estreta entorn a la ciutat de València. Este museu és el testimoni que nos queda encara que no compta en la prioritat de les seues institucions. Joan, bon dia. Hola, què tal? Com estem? Esteu? Molt bé. Moltes gràcies per estar així avui. Estic encantat, ja he muntat així el meu teatrillo. Joan, repassem la història del tramvia, que en bona part coincidirà en la del ferrocarril de via estreta. Quan apareix el tramvia en València i quin va ser el seu impacte en la societat? Pues m'ha agradat moltíssim perquè primer estem parlant d'una data històrica, una redona, 30 aniversari, però anem a fer un previ, anem a fer un preàmbul. Precisament en Carcaixent es va ficar en servei el primer tramvia d'Espanya, en 1864. I això podeu buscar-ho en totes les fulles d'internet que vulgueu. I diran, bueno, el primer elèctrico, el primer no sé què. No, el primer tramvia és en València. No exactament en la capital, però en Carcaixent. Lo que seria el mig de comunicació tal qual el coneguem, encara m'imagino que tirar per aques, no? A veure. La paraula tramvia en el diccionari de l'època, perquè hi havia diccionaris de ferrocarrils. Els he vist. La paraula tramvia volia dir precisament de tracció de sangre. Ah. Claro. Des dels anys 70 del segle passat, que jo ja tenia alguns anyets, no molts, però alguns ja se va delimitar perfectament el que és ferrocarril i el que és tramvia. Perquè ja fa més de 300 anys que hi havia cavalleries que duien algun tipus d'arrossegar algun tipus de vagó des de les mines, en fi. Entonces, sempre que siga tracció mecànica, parlem de ferrocarril. Quan parlem de tramvia, no parlem de ferrocarril. Parlem de lo que era en origen la tracció de sangre. Alguns li diuen hipomòbil, és més modern, o tracció de cavallos, en fi. Però, evidentment, era un transport... Quan ja existia el ferrocarril de locomotores de fum, ja existia la tracció de vapor, i se va pensar en un altre tipus de mitjà de transport més lleugeret, més barat, de via més estreta, i és quan se va fer, després de 1852, que ja estava el tren de València al Grau, se va fer 1864, uns quants anys després, el tramvia de Gandia. El tramvia de la ciutat de València va ser en el 76. Com haveu nomenat, en el 75 se funda i 1876 es comença un poc més tard que Carcaixent. Aquella època de finals del segle XIX bullia per la revolució industrial, com tu estàs dient. La gran ciutat influeix en l'àrea metropolitana i se genera una activitat mai vista. Fon quan els traçats fèrreus, les carreteres, les necessitats de transport, de mercaderies, de gens s'acreixentar. Recordem que alhora que el tramvia se ramificava també ho feia el tren d'ample ibèric en aquesta concepció radial tan excloent.
a quines ciutats s'iguala a València el projectar les seues grans infraestructures? Sí, però ja no te parle només del tramvia, Sí, sinó sí. el que és pensar aquesta explosió de València. Sí, sí, a veure, sempre que estem parlant d'un camino de hierro, és sempre per a comparar el que era un camí d'Aques o de qualsevol tipus de vehicle, però no, estem parlant d'un camino de hierro, vol dir algo que ja està, que va conduït. Entonces, això va ser radical per a dur les càrregues. La primera ocasió en què se varen gastar era, evidentment, per a construir els ports. El port de València... Que és clau, no? Era una peça clau. Clar, havia que dur la pedra. El grau. La pedra la duien del Puig. En qualsevol puesto, les grans càrregues, es va descobrir que gràcies al vapor se podien dur un volumen increïble que fins ara era impossible. Clar. I clar, tot això ja és, d'alguna forma, la xarxa, que jo no estic molt d'acord que el tren centralitza l'estat espanyol. A veure, el ferrocarril sempre va en origen on hi ha comerç. Sí. I el comerç estava on estava. Eren empreses privades. Sí, però el comerç se potència. Clar, i el comerç... I el comerç se cuida. El comerç va allà on hi ha calés. Clar. Se pot cuidar el comerç de València o se pot cuidar i ha passat en el port. És dir, el port el podem callar o el podem explotar més encara. Què hem volgut? Pues explotar-lo més encara, perquè a la nostra activitat econòmica ens dona més... Claro. Evidentment. Claro. Això no vol dir que algunes coses, com estem veient, n'hi ha que ser crític, n'hi ha que ser valent, dicen que lo cortés no quita lo valiente, algunes formes d'un transport ferroviari no estan adequades al moment oportú. Correcte. I possiblement el tramvia siga algo semblant. Perquè això ja hauria que entrar en camisa d'11 varas. Pots entrar, Joan, eren també tramvia aquelles línies de via estreta que s'estenien cap al nord de la ciutat? I quins vagons se recorden per ser de fusta? Realment, tramvia i tren és el mateix? Precisament per això l'empresa més important de València, des de 1917 fins al 1964, és la CTFV. Els valencians diuen en cachondeo, cacau tramusos fa vi. Però era la companyia de tramvies... Això ho recordes, Juanfran? Jo li ho he escoltat a mon pare, sí. Claro, però era la companyia de tramvies i ferrocarriles. Era una mateixa empresa, però que duia dos coses diferents. Una cosa que no s'explica mai és la història de les estacions. Vos he sentit alguna de l'estació del Nord. Hauria que parlar molt de l'estació del Pont de Fusta. L'estació del Pont de Fusta, realment, si se fixeu bé, ninguna guia turística ho explica, té dos edificis. L'edifici de l'esquerra, més xicotet, era la direcció dels tramvies. I l'edifici per on pujaven tots, l'escaleta... Parla al micro. Era l'edifici del trenet. Però era una mateixa empresa que tenia dos direccions separades. Haureu sentit parlar de Xicoteig, de los Trenor, de los Villalonga... Quin negoci n'hi havia ahí? Les grans famílies de València. Tu tens en compte que se duia més de 150 milions de viatgers a l'any. 150 milions de viatgers? Això són molts viatgers. En aquella època. Imagineu un paperet... No, estic parlant de la cúspide en els anys 50. 1954 i 1956, quan jo vaig néixer. Era quan, d'alguna forma, estava ja recuperant-se. Després dels 10 anys i pico després de la guerra, i l'economia anava sorgint, i és quan hi ha un transport brutal. Però és que, a més, encara l'autobuset no havia arrencat. Què passa? Que ells també tenien empreses d'autobusos, la companyia de tramvies. La Bassa, per exemple, heu sentit parlar, el tren de Torrent, també tenia un autobús que anava a Torrent. Era d'una empresa que s'autofeia la competència. D'això parlarem un altre dia de la gestió dels transports. Sí, perquè n'hi ha molt per a tractar. Respecte a aquestes línies de tren que coneixíem com a FEBE, aquelles velles màquines tan característiques, no sé si dir nostres en la concepció, en el disseny, on se fabricaven? Podríem dir
que algunes d'aquells vagons sols circulaven per les nostres vies? Sí, n'hi ha que dir que és començant a parlar per la FEBE. La FEBE és precisament quan abandona la concessió la companyia de tramvies en l'any 64 i quan entra l'Estat, se nacionalitza. I és quan entra la FEBE, Ferrocarriles de l'Estat. I això va durar fins les transferències que havies dit abans en el 86. Entonces, el que passa és que València i pràcticament en quasi tot l'estat espanyol les vies estretes se van tancant i l'estat crea d'alguna forma una empresa que rescata les concessions i trenes de tramvia de Sierra Nevada, la Panderola de Castelló, el Peñarroya Puerto Llano, Linares Baeza, en fi, n'hi ha moltíssima gent que encara no està en edat de ser jubilada i va recuperant-se i centralitzant-se en València. ¿Qué pasa? Que entonces la FEBE de València agrupa, i entre nosaltres, parlant prompte i mal, no té collons de tancar el trenet, perquè el trenet donava un servici molt important. Què passa? Que venen gent de tot l'estat espanyol a treballar en la FEBE, perquè estava nacionalitzada, i és quan d'alguna forma n'hi ha que ficar en marxa tot el material i se va envellint moltíssim. És el que heu conegut, els trenets de color verd, que eren de 40 models diferents, uns diuen portuguesos perquè eren alemans comprats de segon mà a Portugal, els altres es bugies, els altres fets en Lladró, els altres fets en Saragossa. En Lladró, la família Lladró? Lladró, però no té res que veure amb la porcelana. Però també és d'Almàssera. També és d'Almàssera. Sí, també d'Almàssera d'Alboraya, sí. Entonces, què passa? Que tenim una xarxa meravellosa d'una varietat de vehicles, però és precisament el que se tenia que haver fet, haver-los guardat i haver fet un museu. Un altre dia parlarem del Museu del Trenet. No, però a veure, que n'hi ha temps, anem a veure. I aquest museu, d'alguna manera, no es hauria d'estar obligat, perquè si ara necessitem fer una pel·lícula que evoque aquell temps, necessitarem de tindre un tramvia i ficar-lo en marxa, no? Jo estic esperant els poders públics de cara a la propera setmana a veure si trauen algun tramvia antic i el fiquen enmig del carrer, perquè almenys que el vegem, perquè estan plens de pols en Torrent. Però no se cuiden. No se cuiden i estan ahí tancaets i la gent se mataria per anar a veure els trenets i tramvies, les dues coses. Tenim la millor col·lecció de l'estat espanyol de tramvies, més d'una dotzena, perquè generalment les grans ciutats, quan se llevaren els tramvies, directament, como se suele decir, a la basura. Entonces tenim una bona col·lecció. Joan, llavors el tramvia de València tindria un sabor diferent a lo que coneguem de Madrid? Exactament. Has dut unes plaquetes, perquè és que, a més, els tramvies de València eren característics que tenien davant unes xapetes, que és la que indica el destí, i eren molt gracioses perquè tenien un colorí preciós, tenien el de Torrent era verd, el de Silla era roig, en fi, i això era característic, però a més les carrosseries és precisament un signe distintiu. Si tu vas a un tramvia de Madrid, els que estem uns anys en el tema, veus una foto i te diuen és de València. No, el tramvia de Barcelona és de Barcelona, el de Madrid és... perquè són unes formes característiques. Diguem que l'acabat era així, casolà, no? D'ací, del terreny. A veure, vosaltres no haveu vist, com jo veia de xicotet, de quan en quan veies un home damunt d'un bastidor, damunt d'una caixa, i conduïen un volant, Està i la rotonda de la Politècnica, el que és Emilio Baró, el que sí que els grans encreuaments, jo haguera dissenyat intentar de que el tramvia anara per dalt o per baix, perquè, per exemple, en el Jamonero, en les Moreres, hi ha hagut problemes, hi ha hagut morts. Jo ahí sí que buscaria d'alguna forma que el tramvia que va pel carrer, que d'alguna forma els encreuaments més crítics, diguem, sí que pense que se tindria que pensar en algo. El problema d'un tren és que té unes barreres en un passanivell. El tramvia no, el tramvia té un semàfor en roig. I si tu te botes el semàfor en roig, pues el tramvia te pilla. Jo el que sí que qüestionaria en estos moments és que, ja que som tan sostenibles, per què no pensem en el tramvia i en el trolebús, per el carrer Colón i per Quina és la diferència? I per el mercat. El trolebús és un autobús,
en un autobús no té carrils, però és elèctric. No estem parlant sempre de vehicles elèctrics? Sí, senyor. N'hi ha un greu bon problema en el centre de València. Un greu problema. Antigament els tramvies se ficaven per la bolseria, per el mercat, se ficaven... Plaça de la Reina, plaça de l'Ajuntament. Clar, Sí, i avui en dia tens un problema que n'hi hagué una temporada d'un microbús, ara no n'hi ha res. Tu pots anar fins al Mercat Central, carrer Maldonado, avenida de l'Oeste. Pense que n'hi ha algo de plaça de l'Ajuntament, carrer Les Barcas. Prou. Però... Jo he vist fotos de mon pare de xicotet que perquè com esta secció és de valencianisme, anaven des de Matías Perelló, des de Maestro Aguilar, en el tramvia a replegar els Premis David. I anaven en la part de davant del tramvia en els premiets. Sí, senyor. Hi havia una cosa molt curiosa que també s'ha perdut, que era els trons de Bach. Els trons de Bach se ficaven en el carril i passava el tramvia Això no ho contes molt, que igual. Bueno, Joan Lluís Llop, un autèntic plaer. Quan tornes? Quan vulgueu. Així n'hi ha per fer hores, Sí, senyor. No, a més, és important que el tramvia i el ferrocarril i el trenet és patrimoni nostre també. Sí, I el tenen oblidat. I com sempre diguem, el que oblida lo seu ni és poble ni és res. Efectivament. Joan, moltes gràcies per haver estat avui així. A vosaltres. David, què? Pues res, t'han portat un nou episodi de lo nostre. Que espectacular, com sempre. Ja l'han tirat i ja està ahí. Vinga, ja mos han quedat. Ara que la gent agarre el tramvia i el metro. I que pense que va en un mig de transport que és més peculiar de lo que pensa. I que li és molt valencià. I no oblideu, amics, per a saber més de València, de les seues costums, de la seua història, bones novel·les i tot en valencià, passeu-vos per les principals llibreries de València Ciutat i la botiga virtual de la web de l'Institut d'Estudis Valencians, inef.org. David, com ho he dit al principi, torna a fer la teua... Bueno, jo proponc... Habla de tu libro. Habla de mi libro. Als que vulguin llegir l'última novel·la que acaba d'escriure, que és molt peculiar, jo li ofereix la possibilitat de llegir-la, a qui li interessa. Sobretot a d'aquell que li sàpia de constel·lacions familiars. Si ho saben, que me cridin. 659 432 654. Serà un plaer. I que te facin la crítica per millorar el llibre, que encara no ha vist la llum. Per supost, evidentment. David, com sempre, un plaer. Per a mi també. Espectacular. Un abraç, amic. Adeu, valencians. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Bueno, pues nosotros nos vamos. Espectacular esta charla con Joan Lluís Llop, documentalista y ex maquinista de los trenes de tranvía y de metro de Generalitat, de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Cuánta historia que se nos pierde por no querer estar atentos desde nuestras instituciones. Y es que al final el ser humano es el que decide lo que importa y lo que no. Pero como siempre decimos, un pueblo que no tenga cultura, que no tenga tradición y que no recupere su historia ni es pueblo ni es nada. Y mucho menos cuando intentan transgiversar los hechos fehacientes que ocurrieron en cada territorio. Nosotros nos vamos, mañana volveremos, es viernes de guachupeo y a ver si esta noche tenemos suerte en el sorteo de Lotería Primitiva. Espero que os haya gustado mucho el programa de hoy, que ha sido un auténtico placer, como siempre os digo, seguir en la sintonía de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Hasta mañana, muchos besos.